Muchísimas gracias por estar acá. Espero que todos entiendan el español, porque mi portugués es un nivel 0. Mejor que el mío. Van a ayudarme si tengo algunas dudas. Y sinceramente muy contento y muy orgulloso de estar acá con ustedes, porque lo sé, espero que no es una decepción para ustedes, porque normalmente es Pierre Berton que viene una vez al año a visitar a ustedes. No, lo hemos hablado con Mateus. Pierre va a estar en Brasil a fin de año, presupuestamente. Tem muitos ciúmes no Brasil ainda, né? O Brasil é o único país que ele ainda não está querendo. No, pero queríamos sobre todo coordinar el lanzamiento de Cheval Sandés 2018, adelantarlo un poquito y poco a poco esperamos coordinar este lanzamiento con también el lanzamiento de la Plaza de Toros de Argentina, y coordinar este lanzamiento en septiembre y octubre para que Brasil no esté tan atrasada con los otros países. Entonces es muy importante para nosotros, que me imagino un poquito la frustración de ver que algunos han probado el vino en septiembre y que tienen que esperar algunos meses más. Para mí sería una frustración. Entonces lo ve de esta forma, y lo hablamos bastante con Mateus para el próximo año intentar adelantar la fecha y estar acá con ustedes un poquito más temprano. Pienso que octubre sería una buena fecha. Entonces, seguro que para nosotros Brasil tiene una conexión muy particular. Sabes también por qué, porque nuestro presidente Pierre Berton ahora tiene una relación muy particular con Brasil. Y sobre todo que para Cheval Sandés es un mercado muy importante para nosotros. Sabemos que hay muchos amateurs de vino en Brasil, y grandes amateurs, y amateurs de grandes vinos. Y nosotros con el objetivo de hacer un gran vino argentino, un vino icónico argentino, es un mercado que es uno de nuestros objetivos, para que los brasileños entiendan que Cheval Sandés es un gran vino argentino. Entonces, es un proyecto joven, de solo 22 años, pero ahora es un proyecto a madurez. Es un proyecto que tiene su propia historia, sus épocas, etapas en su historia, su crecimiento. Y ahora estamos en una etapa muy interesante, porque realmente con la implicación de Château Cheval Blanc estos últimos años, con la implicación sobre todo de nuestro presidente Pierre Berton, que empuja para que Cheval Sandés tiene una identidad conectada con Château Cheval Blanc. Estamos avanzando de esta forma, y la implicación del equipo de Cheval Blanc es muy fuerte. El director técnico Pierre-Olivier Coué viene varias veces al año, estamos en contacto todos los días. El chef de culture de Cheval Blanc, el director financiero, director comercial, todo el equipo de Château Cheval Blanc está implicado en este proyecto, y sobre todo ahora están tomando la mano, más o menos, porque conocemos una parte de nuestra historia que fue bastante no muy clara. Cheval Sandés a un momento era una cuvée de Terrazas de los Andes, para estar completamente transparente. Es normal, el manejo, el mismo director técnico, el mismo equipo, el mismo material, la misma bodega. A mi momento las cosas se mezclan y se pierde un poquito el proyecto inicial que Pierre Berton y Roberto de la Mota querían y habían creado al inicial. Y seguro que hay una época que estaba un poquito, el proyecto estaba un poquito perdido, y Pierre en 2011 se ha dado cuenta de eso y ha decidido de empujar y decir: mira, nosotros
nos encargamos de la parte técnica. Empezamos a mandar nuestros técnicos propios de Château Cheval Blanc a observar primero, hacerlo de manera inteligente, observar, entender los terroirs, entender el Malbec, que para la gente de Burdeos es bastante casi desaparecido en un siglo. Hay solo 1% de Malbec en Burdeos ahora. Y entonces entender bien cuáles son las especificidades de Mendoza y sobre todo de dos fincas que están a 80 kilómetros de distancia, una a las compuertas, 32 hectáreas, otra en Valle de Uco, 15 hectáreas en Altamira, y entender bien que son dos lugares bien distintos y como un poquito en Burdeos, un Saint-Estèphe no es un Pomerol. Entonces bien entender cómo interpretar los suelos, el clima, el microclima y todo eso avanzamos de esa forma ahora. Hacemos también las cosas cuando no sabemos. Tenemos algunas gentes que nos acompañan para entender, asesores, y sobre todo un asesor, un agrónomo que es un especialista del estrés hídrico, que se llama Xavier Chonet. Y el estrés hídrico en Mendoza es el tema número uno y es el futuro, el tema del agua es el futuro de Mendoza. Desde 2015 tenemos un asesor y tenemos una exclusividad en Argentina con él. Es asesor de Opus One en Napa, es asesor de Joseph Phelps en Napa y muchas bodegas muy famosas en varios países en el mundo donde el tema del estrés hídrico es muy importante. Y nosotros en Argentina tenemos una exclusividad avec este agrónomo y como eso protegemos un poquito su conocimiento y gracias a él avanzamos de manera muy rápida estos últimos años. Es que el Cabernet Franc es más sensible al estrés hídrico que el Cabernet Sauvignon. Y si pensamos un poquito en el futuro de Mendoza, va a estar un tema el Cabernet Franc que hemos probado, el Cabernet Franc de nuestra finca de las compuertas y el resultado no estaba muy interesante para nuestros objetivos. Y con el Cabernet Sauvignon logramos a nuestros objetivos y a tener una variedad que nos ayuda bastante en la elegancia y a la guardia de nuestros vinos. Eso es nuestra base de Cabernet Sauvignon, nos ayuda mucho en eso. Y el Malbec seguro estamos plantando de nuevo, pero mirando un poquito los clones que funcionan bien en Mendoza. Tenemos una colección ahora para ver también cuál es el futuro, si el clima cambia, qué clon funciona mejor que otro. Entonces estamos avanzando de esta forma también. Mirando un poquito todo lo que existe, o lo que nos parece interesante para el futuro. Entonces tenemos 50 plantas de este clon, 50 plantas de otro clon, 50 plantas de una selección masal de Maipú. Bueno, estamos avanzando de esta forma y vamos a microvinificar estas 50 plantas cada año para bien seguir cuál es el impacto en el vino, por supuesto, no solo la fruta. El 18 es sobre todo porque me imagino que han probado el 17 el año pasado, espero que sí. Y entonces van a ver un poquito y sobre todo confirmar un poquito la nueva identidad de Cheval Sandés. Aunque no es una gran revolución, porque cuando tenemos un padre como Château Cheval Blanc se entiende perfectamente dónde vamos. Pienso que es ahora bastante claro. Pero realmente es desde cuando me imagino que Pierre ha insistido bastante con eso estos últimos años, es realmente desde 2012 el regreso de Château Cheval Blanc en Cheval Sandés, que se ve un poquito poco a poco, etapa por etapa, este cambio de estilo y sobre todo la voluntad de dar una identidad propia a Cheval Sandés. ¿Y cuál es la identidad de Cheval Sandés? Y eso es Pierre Lurton que ha definido esta identidad. Y nosotros cuando estamos en el viñedo, cuando definimos una fecha de cosecha y cuando vinificamos, no tenemos en mente. Es de hacer un vino fresco, un vino elegante
y la elegancia saben muy bien que está muy asociada a los vinos de Château Cheval Blanc, y un vino de guardia. Son los 3 puntos claves de Cheval Sandés y eso es la base de nuestra identidad. Y sabemos que cada cosecha va a estar diferente porque el clima de Mendoza cambia cada año. La gente tiene una caricatura del clima de Mendoza, pero hay mucha variabilidad en cada temporada. Seguro hay poca agua, pero cuando hay agua, y ese fue el caso en 2021, en Altamira 150 milímetros en un mes, en febrero, el mes antes de la cosecha. Entonces la uva ¡Qué maravilla! Completamente. Eso, entonces tenemos que adaptarnos, tenemos que interpretarlo diferentemente y no atrasar la madurez para intentar tener una cosa un poquito sobremadura donde podamos poder extraer mucho. No, nosotros una fruta fresca a madurez fenológica y después extraer tranquilamente como un poquito. No hay secreto, como lo hace más o menos Château Cheval Blanc, y eso es la expresión del terroir. Y no maquillar después para esconder las cosas que no queremos en nuestro vino. Geraldo, você tem uma preferência de assemblagem, considerando um ano ideal que todas as castas fossem boas? Qual seria o seu assemblagem do Cheval des Andes? Pero, hasta ahora teníamos, seguro que con las proporciones de las variedades que tenemos en nuestros viñedos, en general un corte clásico de Cheval Sandés. Depende si era la época de Roberto de la Mota. Roberto era un defensor de Cabernet Sauvignon, y quería bastante Cabernet Sauvignon, y Pierre también. Entonces hasta 2006, en los vinos de Cheval Sandés hay mínimo 40 y hasta 60% de Cabernet Sauvignon. Hay veces que teníamos más Cabernet Sauvignon que Malbec. Y después el corte clásico de Cheval Sandés ha un poquito cambiado. Un 70, 75 Malbec, 20, 25 Cabernet Sauvignon y el resto era Petit Verdot. Desde 2012, poco a poco, intentando de valorizar nuestros Cabernet Sauvignon propios, volvemos e intentamos a volver a una proporción de Cabernet Sauvignon más grande. Tenemos con el 16, tenemos casi 40% de Cabernet Sauvignon, el 17 también 38% del Cabernet Sauvignon, 18 tenemos un poquito menos, pero me voy a explicarlo, es porque hemos perdido un poquito de Cabernet Sauvignon con una helada de primavera, pero tenemos un ideal. Y avanzamos de esta forma ahora y vamos a tenerlo normalmente en los años que vienen, las cosechas que vienen, un 50-50. Ok. Estamos trabajando mucho en eso porque para nosotros el Cabernet Sauvignon es una gran variedad y es eso que permite de levantar el vino para hacer un gran vino argentino. Você abriria mão do Cabernet Franc, abriria mão do Merlot, que já foi usado? Exactamente, hemos arrancado estos cuarteles, eran 2 pequeños cuarteles. Nos concentramos realmente en Cabernet y Malbec. Queremos una base sólida y no perdernos con 5 variedades y jugar, no. Tenemos también que entender bien y aprofundir las cosas, entender mejor nuestros cuarteles, buscar el mejor material vegetal adaptado a cada zona y estamos trabajando en eso. Es muy importante para nosotros y es lo que estamos haciendo ahora con el equipo técnico de Cheval Blanc y nuestro equipo técnico. Tenemos 2 agrónomos en nuestras fincas que estamos capacitando ahora y que entienden exactamente lo que estamos haciendo. Merci. Avec plaisir. Ahora tienen al final un vino que ha hecho Nicolas Audebert y un vino que ha hecho Robert de la Mota. Para nosotros son 2 grandes vinos también, no hay dudas sobre eso. Es solo que lo que había un poquito iniciado Roberto, a un momento hay algunas cosechas, pero el 8 ha respetado muy bien, estaban un poquito alineado con la visión de Roberto y de Pierre, pero después tenemos algunas cosechas que fueron un poquito extremas a nivel madurez y extracción, para estar completamente sincero.
Pero era el estilo que se usaba en Argentina en ese tiempo. Exactamente, eso ha respondido un poquito a una búsqueda de reconocimiento. ¿Sabes? Saben muy bien cómo qué lado pasa algunas veces y cuando hay veces la gente se deja un poquito influenciar. Es eso. Voilà, eso. Exactamente. Y lo que sabemos realmente es que en general la gente vuelve a lo seguro. O una cosa que... Lo clásico. Hay el efecto de moda y después hay el efecto seguro y clásico. Entonces, eso con la historia de Burdeos lo sabemos muy bien y es lo que también aplicamos. No vamos a seguir de plantear Cabernet Franc porque ahora todo Mendoza planta Cabernet Franc. No, tenemos que entender. Se dice en francés como ovejas. Voilà, donc là tienen dos cortes muy interesantes porque al final para nosotros es más o menos ahora un círculo que se cierra. La idea de Roberto y el corte que al final hay un vino que es bastante famoso ahora para Cheval des Andes que es 1999 pero que no era un vino para las ventas al inicio, es un vino que ha hecho Roberto pensando a Pierre, diciendo tengo que hacer un corte para convencer a Pierre de que Cheval Blanc se asocia con terrazas de los Andes. Entonces había hecho un corte 60% Cabernet Sauvignon, 40% Malbec, porque se pensaba en un bordelés que viene a Mendoza y eso voilà, quería un poquito demostrarlo que se podía hacer grandes Cabernet Sauvignon y grandes cortes en Mendoza. Y ahora es un poquito esta escuela, esta visión de Roberto, acompañada por Pierre, y porque en 2008 entonces, Nicolas había seguido 2006, 2007, 2008 en este sentido, con esta visión, y tienen un 2008 tienen 50% Malbec, 45% Cabernet Sauvignon y 5% de Petit Verdot. Entonces bastante Cabernet Sauvignon. Y es una temporada bastante fresca también. Entonces no muchas cosas artificiales, muchas cosas naturales. Y eso se ve en el vino. Yo pienso que es un vino muy interesante por eso. Otro lado, un corte muy particular y trabajamos en ese sentido, aunque vamos a frenar un poquito el Cabernet Sauvignon a 50%, nosotros es nuestra idea, pero se puede que algunas temporadas vamos a tener más que 50%, vamos a jugar con estas dos variedades y es un corte con 60% de Cabernet Sauvignon, no me recuerdo, 40, no, 30. 56, voilà, pero bastante más Cabernet Sauvignon que de Malbec. Eso marca bien la firma Roberto de la Mota al inicio del proyecto y nosotros ahora volvemos. Y cuando Roberto me ha hablado del corte del 99 por la primera vez cuando lo he conocido, y estaba escuchando lo que me decía Cheval Blanc de otro lado, al final estaba porque hemos perdido tanto tiempo, pero así parte de nuestra historia, es normal de estas etapas que hemos vivido. Ahora al contrario, hemos aprendido de eso y avanzamos de manera más directa y más clara sin buscarnos perder nuestro camino, avanzamos muy rápidamente estos últimos años. Y pienso que se ve en los vinos, se ve estos últimos años. Desde 2012, Cheval des Andes ha empezado su camino y realmente desde 2016 tenemos un vino que está con una real identidad, la identidad que quería Chateau Cheval Blanc desde varios años. Muy importante. Gerald, e a que distância você acha que você está do seu objetivo com o Cheval des Andes? Estamos avanzando. Seguro
estamos más en el detalle ahora. Hemos bien definido y tenemos la base. Tenemos la frescura cada año, tenemos más y más elegancia cada año, ganamos en elegancia y la guardia la tenemos. Entonces ahora es para levantar Cheval Sandés como lo queremos, a un gran vino. Un Premier Grand Cru de Mendoza. Intentamos. ¿Por qué no? El tema clasificación, sabes que ahora es un poquito... Ya cayó por terra, ¿no? No podemos... No sé si vamos a tener una clasificación en Mendoza, pero con lo que se ha pasado en Centimillo no vamos a hablar de eso. Você é muito simpático e muito sincero. Eso, esperan Pierre para hablar de eso. Muy bien.